Dios me les bendiga. En esta hermosa tarde estaré trayendo una enseñanza, ¿verdad?, que hablará de la sabiduría. Nosotros debemos de estar deseosos de ser llenos de la sabiduría que desciende del cielo, que desciende de la voz de Dios, la sabiduría que desciende de lo alto. En esta hermosa, yo digo mañana, pero ya es tarde, en el nombre de Jesús, ruego que el Señor me dirija. Voy a levantar una oración para que el Señor, ¿verdad?, se mueva con poder. Padre Santo, Padre bueno, Dios Todopoderoso, me pongo delante de tu divina presencia, Señor, para que tú seas, Padre eterno, el que me lleves, Señor, en este mensaje, en esta reflexión, Padre Santo, a hacer tu voluntad, Señor, para lo cual tú quieres que esta palabra sea enviada. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre eterno, reprende al enemigo de las almas, no tenga parte ni suerte, Señor, no interfiera en ninguna situación. Mientras yo estoy llevando esta palabra, Señor, tu Espíritu Santo sea el que me dirija, el que me guarde, el que me enseñe. Unge mis labios, Señor, y abre nuestros oídos para oír tu palabra que es vida, tu palabra que es espíritu, tu palabra que es verdad. Lo ruego en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. La maravillosa palabra del Señor es vida y es espíritu. Y todo lo que nosotros queremos conocer del Señor está escrito en esta palabra. Pero aún el firmamento y las estrellas nos muestran que hay un Creador lleno de poder, grandioso, inteligente, sabio. Y entonces nosotros, ¿verdad?, que queremos que parecernos a nuestro Padre. Nosotros es por eso que conociendo del Señor, cada día deseamos tener inteligencia, sabiduría, y a través de la palabra nosotros la vamos a encontrar, la vamos a retener, vamos a aprender de ella y en algún momento podremos llevar, ¿verdad?, un consejo a alguien que lo necesite, que nos los pida, conforme la palabra. Es necesario que nos memoricemos textos de la palabra, ¿verdad?, para que cuando alguien pide un consejo uno lo dé conforme a la palabra. Porque si lo damos conforme a la sabiduría de este mundo terrenal, a veces daremos un mal consejo. Porque estamos propensos a fallar como carne que somos. Pero si nos agarramos de la palabra, podremos dar un consejo sabio, ¿verdad? Entonces vamos a estar leyendo la palabra en Proverbios capítulo 9. Estaremos leyendo Santiago capítulo 3. Estaremos leyendo Primera de Corintios capítulo 2. Y así sucesivamente les iré dando las citas, ¿verdad? Iré leyendo en mis notas y iré leyendo en la palabra, porque algunas veces en mis notas solo escribo el capítulo, el número del verso y del capítulo y no escribo la palabra. En otras ocasiones escribo la palabra tal cual está escrita en la Biblia. Entonces, mis amados y amadas hermanas, deseemos ser llenos de la sabiduría que desciende de Dios, que desciende de lo alto, la sabiduría espiritual. Estaremos leyendo, ¿verdad? Acompáñenme, si tienen sus Biblias, acompáñenme a leer, ¿verdad?, la palabra preciosa y maravillosa que nos habla. Voy a apagar mi celular porque no quiero que haya interrupción. Es lo que estoy haciendo en estos momentos, apagarlo, porque si no, después me llaman y me interrumpen la enseñanza y no quiero que esto pase, ¿verdad? Entonces vamos a apagar el celular, enseñando reverencia a la palabra que está escrita. Dice así la hermosa palabra, ¿verdad? Lo estoy leyendo de mis notas porque lo tengo con letra grande. Y cuando necesite mis lentes lo estaré leyendo en la Biblia en letra chiquita. Dice Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó. Y dice,
A cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Deja las simplezas y vivid y andad en el camino de la inteligencia. Yo me encanta buscar el significado de las palabras de las cuales yo estoy hablando. En este caso, encontré este significado de la sabiduría. Dice así, se dice que es la capacidad para tomar decisiones y saber cuándo tomarlas. Es importante que nosotros sepamos tomar una decisión, pero también sepamos el tiempo correcto, cómo tomarlas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra, a través de consultar con nuestro Dios Todopoderoso. Y la palabra nos habla a nuestra vida. Por eso está escrita para nuestro propio bien. Entonces, vemos que dice que es la capacidad para tomar decisiones y saber cuándo tomarlas. Ahora nosotros en la palabra de Dios encontramos que nos dice que hay dos tipos de sabiduría, la terrenal y la que desciende de lo alto, la espiritual. Entonces vamos a leer en el libro de Santiago, ¿verdad? Para que veamos cómo define la sabiduría terrenal y cómo en el mismo libro de Santiago nos da la definición de la sabiduría que desciende de Dios, de la boca de Dios. Dice así la hermosa palabra. Dice, Santiago 3:14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. En Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, y dice que llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que desciende de lo alto. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Vemos nosotros, ¿verdad?, que el Señor siempre nos dice en la palabra que por sus frutos los conoceréis. Este es un fruto de paz, un fruto de justicia, ¿verdad?, que se siembra en paz para aquellos que hacen paz. No hay disensiones, no hay celos, no hay contiendas. En la sabiduría de lo alto hay paz y justicia, inteligencia. Una persona sabia es una persona inteligente. Cuando nos habla que la sabiduría labró sus 7 columnas, vemos nosotros que el número 7 es un número que conlleva a la perfección. Nosotros llegaremos a esa perfección del varón perfecto si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, que es sabia, que tiene poder. Y entonces nosotros algún día llegaremos a ser perfectos tal cual es nuestro Señor Jesucristo. Ahorita estamos aprendiendo, necesitamos retener la sabiduría. El número 7 es un número, como les decía, que nos lleva a la perfección. El Señor descansó, ¿verdad?, al 7º día. Y vemos que nos habla la palabra de los 7 espíritus de Dios, de las 7 trompetas, de los 7 sellos, de las 7 iglesias, de las 7 promesas a las iglesias, etcétera, etcétera. Podíamos hablar tanto del número 7, ¿verdad?, que es perfección.
que es el número de Dios. Entonces nosotros, al saber qué es la sabiduría y ver cómo la sabiduría está edificada en sus 7 columnas, y sabemos ahora que hay 2 tipos, 2 clases de sabiduría, la terrenal y la que proviene de Dios, de lo alto. Entonces nosotros como hombres y como mujeres que queremos y debemos de tener ese deseo de ser sabios, entendidos, inteligentes. ¿Para qué? Para que no seamos necios ni ignorantes y no nos engañe nadie. Estamos viviendo un tiempo bien difícil, un tiempo que debemos de cuidarlo y ver qué oímos y qué vemos. Hay muchos predicadores que yo he estado observando, ¿verdad? Porque me gusta estar actualizada. Y verdaderamente he encontrado algunos que predican la palabra, usan poquito de la palabra y lo demás es pura sutileza, palabra persuadida. En esas predicaciones ofenden, le llaman perros, puercos, muchas cosas vulgares. Predicando ellos, según la palabra, están ofendiendo a la gente. Llegan a las iglesias a predicar y no toman ese cuidado de ver que lo que van a hablar puede ofender a alguna alma que acaba de llegar por primera vez, que no va a entender por qué empieza el predicador a hablar de perros y de puercos y hablar que de la falda apretada, que del pantalón, que del maquillaje, etcétera, etcétera. Porque el Señor nos ha llamado a hablar del Evangelio, a hablar de la salvación, que es gratis. Nos ha llamado a hablar para que otros vengan al conocimiento de su palabra y se salven. Y si nosotros somos insensatos, faltos de entendimiento, de sabiduría, podemos hacer que un alma se pierda. Y para el Señor un alma es preciada. Cuando un alma se arrepiente nos dice que hay fiesta en el cielo. Entonces debemos de ser sabios. Pero si nada más usamos la palabra sin entenderla y después usamos nuestra sabiduría humana, podemos hacer mucho mal con esta lengua. Porque en esta lengua está la vida y está la muerte. Entonces, mucho cuidado con lo que están viendo en internet, mucho cuidado con esos predicadores, ¿verdad?, que están llenos de religiosidad, porque ellos piensan que son perfectos y que son tan espirituales que ellos no pueden fallar. Pero la palabra de Dios dice que el que crea que esté firme, mire que no caiga, que no vaya a caer, ¿verdad? Porque todos estamos propensos, porque estamos viviendo en este cuerpo, en esta carne, y tenemos una naturaleza, ¿verdad?, que lucha. La naturaleza que es de este mundo lucha con nuestra naturaleza espiritual. Entonces, nadie somos perfectos. Vamos caminando día con día, tratando de agradar a nuestro Señor, llenos de imperfecciones. No existe el hombre perfecto. Hablando fuera de Cristo Jesús, Él es el único que es perfecto, que es sin pecado. Pero nosotros, los que creemos en Él y seguimos su camino, somos seres imperfectos, llenos de muchos errores. Entonces no podemos nosotros agarrar el púlpito y los altares para maltratar a la gente. Eso es ser falto de entendimiento y de sabiduría. Así que no permitan que esas personas que predican de esa manera los maltraten. Si es posible, levántense de su silla y sálganse de esos lugares donde hay tanta tiradera a su persona. Porque después de que uno, en mi caso, que fui víctima de violencia doméstica,
verbalmente. En muchas otras áreas también fui víctima, pero en la verbal no tenemos por qué soportarlo de nadie. Nadie tiene por qué ofendernos. Nosotros somos seres apreciados por Dios, amados por Dios, y tenemos dignidad y tenemos ese amor que Cristo Jesús nos ha mostrado, y ese mismo amor tenemos que mostrar por otros. Entonces lo traje a este momento, ¿verdad? Porque yo veo que esos predicadores son faltos de sabiduría, faltos de entendimiento de la palabra. Bueno, entonces vemos nosotros que existe la sabiduría terrenal, que es diabólica. Dice que donde hay celos amargos y contiendas, ahí hay toda obra maligna. Nosotros lo vemos nosotros que muchas cosas están pasando a causa de los celos, a causa de las contiendas. Hay muertes, hay desgracias a causa de todo esto, porque el maligno se mueve.